Sube que te llevo. Sube que te llevo. Sube que te llevo. Enhorabuena y muchísimas gracias por Vidas Menores. Muchísimas gracias. Poder estar todo este rato más allá, ¿no?, de lo que una noticia fugaz a veces es en las noticias, en el telediario, y poder conocer en persona a estos protagonistas a los que acompañaste. Bueno, tú mismo nos contarás, pero igual, ¿hay alguna pregunta que quiera lanzar alguien primero para abrir? Porque a mí lo que me apetece preguntarte es esto: ¿cómo empiezas, ¿no? ¿Cómo empiezas a conocerles? ¿Cómo das con ellos? ¿Cómo te ganas su confianza? Y... Vale, pues te cuento, bueno, antes de nada agradeceros, por supuesto, el darnos la oportunidad de mostrar nuestra película en vuestro festival. Estamos muy agradecidos por ello. Respecto a lo que me preguntas, este documental da comienzo hace prácticamente 9 años, en los que yo, pues muy cerca de mi oficina, pues había grupos de chicos marroquíes, a todas luces menores, en la estación de tren en concreto, en San Sebastián. Caray, yo me preguntaba, pues, primero quiénes eran y por qué estaban ahí, ¿no? Y en ese sentido entiendo que todos los tratados internacionales de protección del menor, pues dejan muy claro que eso es una situación, pues, altamente irregular, ¿no? Y completamente insostenible para cualquier sociedad avanzada. Me extrañaba mucho, y me extrañaba mucho además que no se hablase del asunto. Quiero decir que normalmente, como tú has comentado, pues sí que hay noticias, hay muchas noticias, sobre todo en los últimos tiempos. Es un asunto de plena actualidad, pero sin embargo creo que muy poca gente conoce a estos menores. Mi idea inicial, nuestra idea inicial del grupo que hacemos esta película era tratar de aproximar al espectador a una realidad desde el punto de vista de los menores, para responder principalmente a la gran pregunta: ¿quién y por qué? ¿Quién y por qué? La metodología ha sido hacer una película humanista que huya de posiciones maniqueas. No pretendemos defender absolutamente nada ni a nadie, pretendemos hacer un retrato lo más honesto, lo más claro posible de una realidad sangrante. Y para esto decidimos hacer una película humanista en ese sentido, o sea, una película que se aproxime a las personas para conocer mejor, ¿no? La forma de hacerlo fue relativamente sencilla: acercarse primero a las escolleras de Ceuta, donde se suelen agrupar todos ellos para tratar de colarse pues bueno, en un medio de transporte que les acerque a la península, sentarse sin cámara y con toda tranquilidad, pues presentarse. Me presento, les explico qué estamos haciendo, por qué, cómo lo vamos a hacer, qué queremos contar, y voluntariamente quien quiera participar, perfecto; quien no, igual de perfecto. Nada más, de manera muy sencilla. A veces el camino más corto es el camino recto. O sea, aquí no hace falta hacer grandes equilibrios, ¿no? Simplemente acercándose primero a ellos, pidiendo permiso, y luego a todo un mundo que hay alrededor de los menores, porque no perdamos la perspectiva de que son chavales que en la ciudad de Ceuta, bueno, en el resto de Europa, pues en su condición de menor deben estar tutelados por la administración, de manera que uno tampoco se puede permitir el lujo, ni quiero, porque no hay ninguna necesidad, pues de ir de freelance total y no dar información a las administraciones, a las distintas policías, pues que operan en torno a este fenómeno, y que obviamente, pues hombre, se podrían sentir un poco, pues bueno, alarmados, digamos, pues de ver a un tipo mayor con una cámara, pues trabajando con chavales sin que ellos sepan nada, ¿no? De hecho, pues bueno, los encuentros con la policía son absolutamente innumerables, o sea, innumerables. Desde Marruecos hasta Estocolmo nos ha pasado absolutamente de todo, por supuesto. ¿Alguna pregunta?
Bueno, por aquí tengo una pregunta apuntada. Todos tus documentales denuncian situaciones precarias. ¿Qué tecla tenemos que tocar para buscar un mundo más justo y solidario? Caray, esa es una enmienda a la totalidad, es una pregunta muy amplia, ¿no? Que abarca muchísimas cosas. Nosotros nos hemos especializado en los últimos 13 años aproximadamente en la producción y realización de documentales de temática social y estamos especializados pues, en el continente africano, porque ha tocado así, bueno, no hay una razón especial, ha tocado así, digamos, ¿no? Y realmente en el continente africano vemos realidades sangrantes estrepitosas, estrepitosas. Eh, Respecto a las cuales en el mundo occidental, creo que eso no se le escapa a nadie, pues vivimos, yo creo que bastante ajenos, ¿no? Porque pensamos pues, que de alguna manera eso no nos toca o no nos corresponde quizá de manera demasiado directa. Nosotros pensamos justo lo contrario, ¿no? Las injusticias que hay por el mundo. En general, todo lo que ocurre en el mundo nos apela hoy a todos, es evidente. Y además es que está todo interrelacionado. Nosotros no buscamos hacer lecturas políticas porque eso es un poco una trampa. Cuando comentaba al principio que hemos tratado de construir una película humanista, ese es el foco nuestro. Construir una película humanista, desde nuestro punto de vista, significa renunciar a tomar posición. Como se dice en la carrera de periodismo, la objetividad no existe, pero la honestidad sí. Es decir, nosotros, por supuesto, que tenemos nuestras ideas, naturalmente que sí. Por supuesto que nos duelen muchísimas de las cosas que vemos y vivimos, pero también es cierto que nos sentimos comprometidos con la sociedad, en tanto que documentalistas, que periodistas, y nos parece que es imprescindible que haya una voz que acerque determinadas realidades, pero una voz, a ver, no sé si decir amable, ¿no? En cualquier caso, una voz sensata, que no trate de echar más leña al fuego, que trate sobre todo una cosa muy, muy importante, ¿no? Creo que un documentalista social debe tener en cuenta en estos casos, que es volar muy, muy alto, lo más alto que puedas para ver de manera cenital y holística esas realidades y profundizar muy, muy dentro para tratar de arrancar verdad, ¿no? Normalmente las realidades que retratamos, yo creo que casi todas las que nos encontramos en el camino, son realidades complejas, que se solucionan muchas veces en los grandes medios de comunicación y pequeños con lecturas muy epidérmicas, muy superficiales, muy fáciles por otra parte, ¿no? Y por demás, de manera muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy categórica, ¿no? Es decir, además la sociedad entiende muy difícilmente realidades complejas y a veces le asustan. Y le resulta mucho más cómodo simplificar, establecer categorías. Buenos, malos, menas, ahí lo meto todo. Y las realidades no responden a cuestiones sencillas, todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, creemos que si no hacemos un ejercicio de profundización de todas las lecturas posibles que hacen que nazca un fenómeno como es este caso de estos chicos marroquíes, difícilmente vamos a hacer bien nuestro trabajo de contribuir con algo positivo a la sociedad, ¿no? El proponer cosas constructivas. ¿Qué son cosas constructivas? Conocimiento, cercanía, empatía, profundidad, ideas para la reflexión, estímulos para el debate crítico. Nos parece sencillamente imprescindible. De hecho, descubres cuando nosotros presentamos mucho nuestros trabajos pues, en ámbitos académicos, educativos, de foros de debate, de derechos humanos, etcétera, nos sorprendemos enormemente, enormemente cuando lanzamos películas que, si bien están hechas muchas veces pues bueno, no con todos los medios que quisiéramos, pero sí con una gran dedicación de mucho tiempo de estudio, mucho tiempo de análisis, nos sorprendemos cómo las personas que las ven reaccionan y reaccionan además de una manera sencilla, o sea, un humano frente a un ser humano que vive una desgracia y una injusticia, tan sencillo como eso. Luego haremos lecturas, cada cual las que quiera, pero creo que si no hacemos un análisis sobre la verdad, si no damos la voz a estas personas para que expliquen todas las infinitas casuísticas que hay en torno a los problemas, difícilmente vamos a entendernos. Y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con todo este asunto de los menores no acompañados. Es decir, inventamos bueno, que es natural, vamos, que es y además necesario, un acrónimo que defina de alguna manera un fenómeno, pero metemos en el mismo saco
a chicos, a chicas, a chicos afganos, iraníes, marroquíes, gambianos, guineanos, a ver, de distintas edades, de distintas procedencias, y creo que nos equivocamos. Creo que en ese sentido nos equivocamos, porque ocurre por lo que está ocurriendo ahora, una polarización infinita donde al final hay un perjudicado que es evidentemente el protagonista en cuestión de este fenómeno. Pero bueno, no me quiero enrollar, quizá mejor que me preguntéis cosas, ¿no? Si alguien tiene, que levante la mano, que lo diga. A mí, al hilo de lo que acabas de decir, me parece que la película se empieza a volver más compleja cuando cruzas el estrecho y plantas la cámara delante de esa madre que vive en una contradicción, ¿no? Y que nos explica también las contradicciones de su entorno, las razones que comprende de su hijo para salir y al mismo tiempo lo duro que le resulta. Y luego también cuando vemos a los chicos en Cataluña que se han encontrado con una realidad que no esperaban, y también cuando este trabajador social en Suecia, si no recuerdo mal, sí, Alastani, sí, nos explica, ¿no? esta constante huida sin un aparente porqué. Y de repente me parece que ahí empezamos ya a perdernos absolutamente, ¿no? en esto que tú explicas, ¿no? De que todo es muchísimo más complejo de lo que puede parecernos, ¿no? Y cómo esa comunicación en tantas direcciones en las que todos se ven influidos, al final consigues reflejarlo en vidas menores, pero cómo, ¿qué extraes tú de esa comunicación, ¿no? de esa madre hacia ti, pero esa madre hacia sus hijos, de los amigos hacia amigos en otros países, esa complejidad en la comunicación? Si nos puedes hablar un poco de eso, de cómo lo viviste tú, claro. cómo lo veías, porque a mí me fue moviendo muchas inquietudes, ¿no? Aquí hay muchísimos elementos a tener en cuenta, hay muchas variables y, como he dicho antes, hay muchas casuísticas. Mira, en relación a la comunicación, que creo que es un asunto bien importante, como el asunto de la salud mental de los chicos, como el asunto de los depredadores que funcionan alrededor de ellos y demás. El fenómeno de estos chicos que salen de su país en busca de algo empieza a mediados de los años 90, ¿no? Y cobra fuerza casi exponencial en los últimos tiempos, ¿no? La irrupción tremenda de la tecnología, de las redes sociales, ha tenido una influencia extraordinaria en este fenómeno, extraordinaria. Hay una red hay unas redes ¿cómo decir?, de información completamente falsa, sesgada, que responde a casi a mitos, ¿no? O sea, es una mitología la que hay detrás de ese jarraga, ¿no? Ese de quemar papeles para ir en busca de aquel sueño, aquel dorado, ¿no? De esa Europa próspera y moderna en la que voy a tener las oportunidades de las que no disfruto en mi país, ¿no? Y eso en gran medida se ve acentuado y se ve potenciado y se ve amplificado de una manera estratosférica a través de las redes sociales. La gran mayoría de estos chicos aspiran a llegar a hacerse esa fotografía junto a la Torre Eiffel, junto a un Ferrari amarillo en no sé qué avenida de París, ¿no? O de Estocolmo. Entonces circulan mitos por muchas razones, y en la película yo creo que eso se refleja bien, ¿no? Porque los propios chicos son quienes dicen, bueno, cuando estás allí ves a tus amigos en Barcelona y los ves bien vestidos y los ves con cosas, tal, luego llegas aquí y resulta que todo eso no existe, ¿no? Que estás en la calle, que te ves obligado a robar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la influencia de las redes sociales es espectacular. Creo también que hay una ausencia total de perspectiva desde Marruecos. Es decir, los iconos estos de este capitalismo, de la abundancia del que se supone que disfrutamos los europeos, pues es un imán seguramente porque, bueno, la situación de gran parte de estos chavales es la situación de cualquier chaval del mundo, ¿no? Es decir, pues tienes sueños, pues tienes ídolos, vamos a decir, te fijas en futbolistas, te fijas en referencias, pues que muchas veces quizá no sean las más sensatas y hasta, si me apuráis y con todo respeto, las mejores, ¿no? Y sin embargo, pues no hay un contexto que les ponga en perspectiva nuevamente, un contexto, digamos, social, escolar, la propia administración de Marruecos. O sea, ahí hay muchas carencias, muchas deficiencias, y quiero subrayar el elemento grave, importante, influyente de las redes sociales en todo este fenómeno. Luego has tocado en la pregunta otra cuestión, el asunto de las familias. A ver,
yo nací a este proyecto tan ingenuo, tan virgen, tan entusiasmado por conocer, digamos, como cualquier ciudadano, como cualquier otro ciudadano, ¿no? Y a medida que han pasado los años, hemos ido investigando, profundizando, hablando. Hemos ido a Marruecos, que no nos han dejado rodar allí, evidentemente, porque hay que pedir todo tipo de permisos y ni en 1000 millones de años nos iban a dar autorización para hacerlo, pero bueno, nos hemos buscado la vida, al menos para que se retrate exactamente pues lo que hemos visto en la película, y creo que es un logro haber conseguido por lo menos estos testimonios. El humus social en el que se cultiva todo este asunto es variado, es variopinto, es multiforme. Hay familias que tienen recursos, lo dicen los propios chavales y lo dicen, se ve en la película y en las muchísimas más horas de rodaje que tenemos, ¿no? Hay casuísticas de todo tipo. El fenómeno de la inmigración, como lo estamos viendo y como lo estamos conociendo con estos chavales, es para empezar un rito iniciático, ¿no? Y muchas veces esto pasa desapercibido. Yo he conocido chicos con quienes he viajado, con quienes he hablado, decenas y decenas, que en verano, por ejemplo, llegan en masa a la ciudad de Ceuta, pues estamos hablando igual de 500 chavales, y no exagero nada, llegan a la ciudad de Ceuta pues con la idea de colarse en los camiones que llevan los feriantes, ¿no? Para hacer sus instalaciones. Y aparece allí una cantidad de gente desorbitada. Bueno, muchos de ellos están estudiando. Muchos de ellos están incluso haciendo carrera, porque no solo son menores, se mezclan menores y no menores, ¿no? Y están haciendo una carrera universitaria y tal, y prueban suerte. Bueno, si me sale bien, si no me sale bien. Oye, ¿y por qué no te das cuenta que te estás jugando, que te estás jugándote en la vida directamente, ¿no? Sí, pero ¿qué voy a hacer? ¿Quedarme en mi barrio yo solo mientras se van todos mis amigos? ¿Voy a quedar como el que no se atreve, como el cobarde? En mi hoja de servicios de mi vida, ¿cómo voy a explicar quizá a mis hijos incluso que yo no lo intenté? O sea, es algo que ya se ha convertido en algo cultural, eso por un lado. Por otra parte, tengo que decir algo muy duro y lo tengo que decir porque lo he vivido, yo no lo conocía. Yo he vivido todo esto igual que podéis vivirlo cualquiera haciendo ese recorrido y ese seguimiento, ese acompañamiento, ese preguntar. Esto tan duro, es tan sencillo como explicar que hay familias que envían a sus hijos por la fuerza a emigrar, tal cual. Nosotros nos hemos encontrado, yo recuerdo el último día, era de verdad, te rompía el alma. O sea, un chavalito que no tendría 13 años, vamos, no tendría seguramente ni 10, ¿no? Bueno, por ahí andaba, 11, 12. Llorando por la calle él solo. Oye, pues ¿qué te pasa? Nos acercamos, vinieron otros chicos a hablarle en su idioma, a preguntarle. Habían venido sus padres en coche y le habían dejado en la calle, habían dejado allí en la avenida, ¿no? Búscate la vida como hacen tus compañeros y vete a Europa. Esto es así. Y hay personas que, como digo, pues con casuísticas enormemente distintas, y lo explica muy bien Muad en la película. ¿Sabes cómo va esto, Alfredo? Pues mira, el chico que tiene dinero, o cuya familia tiene dinero, le va a llorar a su madre, a su padre, le pide papá, mamá, tal, déjame ir, voy, tal y cual. Le pagan una moto acuática, en 15 minutos está en la península, o le pagan una patera, etcétera, una goma, como llaman ellos también, y ya está en la península con seguridad. Y hay otros, como dice bien Muad, nosotros los pobres nos tenemos que buscar la vida y jugárnosla aquí todos los días y dormir en la calle y sufrir pues todas las inclemencias que supone vivir en la calle, como explica magistralmente Ismail, ¿no? Y que eso se convierta cuando llegan aquí en menas, es decir, todos son una fotocopia del mismo elemento, pues no, pues no. Yo creo que hay situaciones de injusticia que hay que hacerlas mirar. O sea, hay familias, hay responsabilidades por parte de la administración marroquí. El rey Mohamed VI es una de las personas más ricas de Marruecos, y ves esto. Es que hay muchos elementos de los que creo que no se habla suficientemente, y en estas noticias epidérmicas de las que hablaba al principio tampoco se dice nada. Aquí de lo que consiste prácticamente el tema es de buenos y de malos. O nos los quitamos de encima o abrimos absolutamente las puertas a todos estos niños que solo quieren, como he leído en algún caso, pues venir a jugar y a estudiar. Y no es así. Hay delito, por supuesto que hay delito, hay drogas, hay personas que se aprovechan de ellos, hay personas que hacen negocio con ellos, hay políticos, en fin, no me quiero meter en ese jardín demasiado, ¿no? Pero hay políticos que les utilizan claramente. Vamos, creo que no se nos escapa a nadie, ¿no? Y no estoy hablando solamente de un lado. Ya sé que igual no es demasiado políticamente correcto esto que digo, pero a mí lo que me duele muchísimo es ver cómo estos chavales dilapidan
olvidan sus vidas porque alguien les promete no sé qué cosas y no sé qué papeles sin que puedan conseguirlo, y conozco bastantes casos de estos, donde hay personas, hay familiares que les utilizan como ariete para conseguir una cierta prosperidad con la que sueñan, hay administraciones públicas aquí y allá que se desentienden o que se quieren quitar el problema encima o que no son capaces de abrir la puerta a un documentalista que va con la verdad por delante a decirles, oye, os firmo lo que queráis para garantizaros que no voy a hacer nada raro, ni meter una cámara oculta, ni nada raro, simplemente que deis vuestra posición, que nos expliquéis qué hacéis con ellos, ¿no? Y que te cierran la puerta y que te dicen que no porque no controlan el discurso. Al final de todo esto hay miles de chicos que están viendo destruir su vida, miles de chicos que acaban en las calles de Estocolmo, en las calles de París, en las calles de grandes ciudades, o metidos en una habitación pequeñita, escondidos en un bosque como yo estaba en Alemania, dejando pasar el tiempo hasta que te conviertes en mayor de edad y ya puedo tomar otro tipo de decisiones contigo. Chicos que vienen con graves afectaciones psicológicas, incluso psiquiátricas, chicos que han vivido cosas impropias de su edad, que han sufrido shocks que les marcan de por vida, chicos que acaban en las calles delinquiendo, sí, delinquiendo, hay que decirlo, pero es que es una consecuencia lógica de un sistema que no funciona. Y nosotros, modestamente y con todo el amor del mundo, lo que queremos con nuestra película, con Vidas Menores, es tratar de compartir esta experiencia de haber vivido con ellos, haber dormido con ellos en las calles y haber visto todo este proceso de degradación humana, tratar de compartirlo con los espectadores para que entiendan que los problemas no se solventan, no se solucionan con maximalismos ni con frases muy, muy fáciles de hacer, pero luego muy difíciles de cubrir, ¿no? De responder a ellas. Bueno, muchas gracias porque has respondido ya algunas de las siguientes preguntas incluso que te teníamos preparadas. Bueno, está bien. Y si me dejas, más todavía. Ya, me imagino. Pero sí queríamos preguntarte en qué estás ahora y a qué próximo proyecto vamos a poder ver, si nos quieres adelantar o no. O si alguien tiene algo más que antes de esto. No, que nos avances tú. No, pues si pregunta a la gente, encantado también, ¿eh? O sea que seguro que hay alguien que quizá tiene algo que le ronda en la cabeza. A mí me gusta mucho también, igual pues afinar y saber un poquito cómo hemos llegado, ¿no? A la mente o al alma de las personas. Me interesa mucho la opinión de la gente. Y bueno, mezclo aquí, respondo también a la pregunta que me has dicho sobre proyectos. Esta película tendrá una segunda parte. Eso yo creo que es algo que nos ha dicho mucha gente, ¿no? En muchas presentaciones, en muchas reuniones. ¿Qué pasó con? ¿Qué ha pasado realmente? O sea, ¿en qué medida todo esto que no funciona ha hecho mella en sus vidas? ¿Qué ha sido de Ismail, por ejemplo? Un chaval que se tira 4 años en las calles de Ceuta y aparece al final de la película viajando en helicóptero hacia la península, o sea, mucho más de lo que nunca pudo soñar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con Larvi, ¿no? Y con Mohamed Aguile en Estocolmo, ¿no? Que estaban allí metidos ya en el sistema. ¿Qué pasó con Neville, ¿no? Que se nos perdió la frontera de Francia, ¿no? Y etcétera, etcétera. Nosotros estamos siguiendo la pista de todos estos muchachos, tenemos contacto con prácticamente todos los protagonistas, con muchos más, resultados absolutamente dispares que lo que nos dicen es justamente lo que decía antes, que el sistema no funciona para nada, en absoluto. Quiero decir, y un pequeño, si me permitís, un pequeño matiz en esto de que no funciona. O sea, hay personas que salen adelante, o sea, alhamdulillah, y salen bien además. Normalmente esos son los que aparecen en la televisión. Este chico que vino, patera, y ahora pues mira, es cocinero, está muy bien, es perfecto. Eso no representa más que un mínimo porcentaje de todos los dramas, de todas las muertes, de todas las vidas frustradas, de todas las personas que sufren, de todos estos muchachos que sufren tanto y que hacen sufrir. No tengo ningún problema en reconocerlo y en decirlo, y que hacen sufrir y que entran en un circuito de delincuencia, de crear dolor también a otras personas, pero siempre, desde mi punto de vista, como consecuencia de que las cosas no se han hecho bien. O sea, yo siempre he defendido que al final un niño o una persona que nace, una niña o una persona que nace al mundo es un libro blanco, y lo que acaba siendo en gran medida es lo que acabamos todos haciendo que sea.
De manera que a mí no me duelen prendas en reconocer pues, que es un mundo pues, donde hay muchos problemas que generan problemas a la sociedad, pero siempre haciendo ver a esa misma sociedad que al final es un fracaso de todos, ¿no? Pues estaremos, iba a decir, encantadas de ver ese fracaso, pero no sé, estaremos encantados de ver próximos trabajos tuyos y dónde están las personas que nos has presentado hoy. Y muchísimas Inshallah. gracias, inshallah. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Musoc y gracias a todos los que os habéis quedado hasta el final. Hasta la Gracias próxima. a vosotros, un honor, muchísimas gracias. Gracias.